Hola a todos, bienvenidos a Super Health Podcast. Penny Living. Soy el Dr. Samuel Santoc. Yo soy Inmaculada García y hoy vamos a explorar un tema que va a tener mucho impacto, resistencia a la insulina y metainflamación. Lo que necesitamos saber, Samuel. Yo creo que es un tema potente para arrancar. Sí, ya estamos comenzando nuestra tercera temporada en 2025, bien. Entonces vamos a darle con todo. Pero antes de iniciar, recuerda dónde nos puedes encontrar en nuestra página web www.yumayogamedicinal.com, en nuestras redes sociales en Instagram @yuma.yogamedicinal, en @drsamuelsantoc. En info nos pueden escribir a través de info@yogamedicinal.com o a través del WhatsApp más 34 640 563 169. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast que se les pueda ocurrir: iVoox, Apple Podcast, Google Podcast ya no existe, YouTube Music, sí, vale, bien, Spotify. Y recuerda que puedes ver el vídeo en directo a través de nuestro canal de YouTube en Yuma Penny Living, ¿vale? Quien nos conoce en el canal es @Yuma Penny Living como tal, ¿bien? O si colocas Super Health Podcast Penny Living consigues el podcast, ¿vale? Como tal, es bastante grande, ¿bien? Recuerda que si estás viendo nuestro canal de YouTube, la mejor manera de ayudarnos es suscribiéndote al canal, dejando un like, dale click a la campanita. Por supuesto, Inma, de Parenting Cora, cuéntanos dónde te pueden encontrar a ti y a Coralia. Pues a nosotras nos puedes encontrar en nuestra página web www.planetencora.com. ¿Vale? Aprovecho para que echéis ahí un ojito, que hay algunas prendas que ya estamos liquidando y nos quedan poquitos para poder ir reponiendo y sacar nuestras pequeñas cápsulas. Y bueno, os puedes encontrar también en Instagram, donde vamos colgando cosas que vamos encontrando interesantes, un poco para mantenernos al día y saber un poco el porqué de nuestra historia, el porqué de esta ropa, ¿vale? A quién vamos dirigidos, pues bueno, ya sabéis, a este público que está concienciado con la salud, con el medio ambiente, alimentación, pero también este aspecto de la forma de vestir. Así que bueno, echad un ojito en nuestra página web, en @planetencora en Instagram y en nuestro correo @info@planetencora.com, ¿vale? Ya sabéis que nos podéis escribir para dudas, comentarios, y siempre nos gusta recibir vuestro feedback, que hasta ahora la verdad es que tenemos suerte y todos son, en cuanto reciben las prendas nos escribís y la verdad es que estamos muy agradecidas. Así bien. Que bueno, ahí estamos. Genial. Entonces, arrancamos. Arrancamos. Dispara. Vamos a ver, que yo creo que lo primordial, ¿qué es la resistencia a la insulina? Pero ¿y por qué es tan común hoy en día, Samuel? ¿Qué pasa con esto? Vale, bien. Okay. A veces un punto importante que tiene que ver con la resistencia a la insulina es que la resistencia a la insulina no es una enfermedad, ¿vale? Porque a veces tú ves como muchos terapeutas diciendo que resistencia a la insulina, y no es una patología a atacar, ¿me entiendes? Realmente es un mecanismo y es una estrategia metabólica como tal, dado como consecuencia de un contexto como tal, bien. Ese contexto puede ser fisiológico, ¿vale? Bien, o fisiopatológico como tal, que puede conllevar aparición de problemas de salud como tal, bien. A veces la gente enfoca la resistencia a la insulina como un problema, bien, pero entonces siempre es importante contextualizar desde qué punto de vista, ¿vale? Como tal, bien. Por ejemplo, cuando estamos en un periodo de ayuno prolongado, bien, por ejemplo, el músculo está en resistencia a la insulina, pero es algo que es normal porque en un ayuno hay hipoinsulinemia, o debería haber hipoinsulinemia, y la célula no va a gastar recursos teniendo una antena de insulina si no va a haber insulina en sangre, porque todo es un tema de gestión de recursos como tal, bien. Entonces, cuando hablamos del aspecto patológico de resistencia a la insulina, es un poco lo que siempre venimos hablando en el podcast, ¿bien? Recuerda que la insulina se segrega cuando tú ingieres alimentos con calorías, hidratos de carbono, grasas y aminoácidos, ¿vale? Eso va a activar la liberación del proceso de insulina. Porque ¿qué va a hacer la insulina? La insulina va a conseguir su receptor de insulina, y al llegar al receptor de insulina va a activar el metabolismo de la célula para poder captar nutrientes, y esos nutrientes a posterior transformarlos en energía o construir estructuras dentro de la célula, o activar funciones también dentro de la célula como tal, ¿bien? Por esa materia prima como tal, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La resistencia a la insulina patológica se refiere a que cuando la persona come muchas veces al día o come alimentos con mucha carga glicémica, ocurren dos cosas.
muchas veces al día, es que continuamente se está segregando insulina por parte del páncreas, ¿bien? O con una carga, o con alimentos con una carga glicémica alta, se libera una cantidad de insulina más alta de lo que se debería fisiológicamente, como tal. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos fenómenos lo que van a hacer es que las células expresen a medida que esa conducta se mantiene, porque es una conducta nutricional como tal, bien, al final no es Ujú. el hecho como que, la resistencia a la insulina ocurre mágicamente, no, la persona está haciendo una conducta alimenticia que está conllevando ese proceso de resistencia a la insulina. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? Que la célula, por contexto, que hay más insulina o mantenida en el tiempo o continuamente siendo segregada por el páncreas, la célula dice, ok, como tengo insulina todo el tiempo, no voy a gastar recursos en tener muchos receptores de insulina, porque como siempre está, entonces ya va gestionando tener menos antenitas como tal, y al tener menos antenitas, a medida que tengo menos receptores de insulina, esa célula se va viendo más resistente. Mientras Ujú. más antenas yo tengo, me vuelvo más sensible a la insulina, ¿vale? Como tal. Entonces es un proceso directamente mediado por la cantidad de insulina y el tiempo en que el páncreas está segregando esa insulina, como tal. Entonces, la cantidad de el número de comidas directamente influencia y el tipo de alimento también influencia esto, ¿vale? Como tal. Porque, por ejemplo, bien, a ver, imagínate un cubo de agua, ¿vale? Ujú. Como tal, bien. Imagínate que el Sí. cubo de agua está lleno una décima y tú derramas esa agua, como tal. Ahora, tú agarras la fregona y tú vas a tardar menos tiempo limpiando esa agua que al tener el cubo lleno, derramar esa Ujú. agua, no necesitas una Sí. fregona, necesitas un montón de otras cosas. Entonces tú tienes que ver la hiperinsulinemia como eso. Yo sé que más cantidad de insulina que va a costar más sacar de sangre. Entonces, la célula estará expuesta a esa cantidad más grande de insulina en cantidad o en tiempo. Eso va a hacer que al cuerpo le cueste más sacar esa insulina de la sangre, lo que acarrea que la célula se vuelva resistente a esta hormona. ¿Ok? Ujú. Vale. Bien. Claro, Y esto tiene hablando consecuencias. de, Eso tiene consecuencias, claro, claro. Bien. claro, es claro, hablando de insulina, se nos viene a la cabeza. ¿Y cómo diferenciamos esta resistencia a la insulina de condiciones como la diabetes tipo 2, por ejemplo? Claro, a ver, el tema del batiburrillo en relación con entre la resistencia a la insulina y la diabetes, por lo menos siempre los médicos a veces tienen un cacao con eso monumental, como tal, bien. Entonces, siempre todo lo que sea diabetes tipo 1 o tipo 2 ya me habla de que ya hay un daño directo de inflamación en el páncreas, como tal. Bien, Ujú. ¿vale? Bien. Entonces, el de la diabetes tipo 2 está directamente relacionado con lo que es un proceso de inflamación crónica o metainflamación y la diabetes Ujú. tipo 1 con una patología autoinmune, pero también un aspecto que mucha gente desconoce, que esa patología autoinmune viene precedido también de una metainflamación. Lo que pasa es que la consecuencia es más agresiva por parte de la respuesta inmunitaria o inmunológica, como tal. Bien, ¿qué pasa con la diabetes? La diabetes, lo que va a ocurrir es que no es que hay resistencia a la insulina, no es que hay hiperinsulinemia, sino que la diabetes, sea tipo 1 o tipo 2, el páncreas va a segregar menos insulina de lo que debería, como tal. Bien, 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 bien. Ok. Entonces, sí es muy importante tener eso en cuenta. Crónicamente, ambos dos casos, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, van a llevar a un punto donde el páncreas no produce insulina y por eso terminan dependiendo de la insulina como tal. Ujú. Bien, 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 bien. Ok. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque a veces tú ves a personas diabéticas tipo 2 dependiente de la insulina, pero con hiperinsulinemia, entonces como un poco todo un desastre. Hay también síndrome metabólico, también hay hipertensión arterial, también hay colesterol alto, también hay glicemia alta, entonces siempre hay que decantar todo esto. Entonces, para tu diferencia entre resistencia, de manera más práctica, Sí. entre resistencia a la insulina y una diabetes, siempre la diabetes, la producción de insulina está viendo comprometida. ¿Qué quiere decir? Que Ujú. la célula del páncreas no está produciendo esa hormona. En ambos casos, tanto en la uno como en la 2. ¿Vale? Ok, ok. Y Bien. hablando ya de insulina y como hemos dicho el título, metainflamación, ¿qué significa, Samuel? Explícanos un poquito qué significa metainflamación y cómo la relacionamos con la inflamación tradicional que conocemos para...
para conocer la diferencia entre ambos. Claro, bien, el tema de lo que siempre se habla del proceso de la inflamación crónica, bien, está la inflamación aguda y está la inflamación crónica. Y luego nosotros, por lo menos en nuestro podcast, siempre hablamos del proceso de inflamación crónica o inflamación silente o inflamación de bajo grado, bien. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona está rodeada de una serie de factores que van a hacer que el sistema inmunológico se mantenga activo en un estado inflamatorio crónicamente gastando recursos, ¿vale? Bien, como tal. Entonces, esos factores pueden ser fisiológicos, conductuales, emocionales, cognitivos, sociales, nutricionales, que es lo que la gente conoce como el estrés, los factores de Ujú. estrés, como tal, bien, como tal, bien. Mucha gente a veces asocia el estrés solamente como con factores psicoemocionales. Ay, tengo un trabajo Sí. que es una mierda, disculpa que te lo diga así, y ahora mi jefe me estresa, ¿vale? Entonces, pero si no hay ese estrés específico, no lo veo como, no considero que mi vida es estresante como tal. Pero ¿qué pasa? Ujú. Si tú, por lo menos, tu dieta está llena de alimentos proinflamatorios, es un factor de estrés crónico como tal. ¿Por qué? Porque está activando al sistema inmunológico un estado de inflamación que gasta mucha energía y es potencialmente dañino para las células del cuerpo a largo plazo, como tal, ¿bien? Porque lo que mucha gente a Ujú. veces no entiende es que este proceso de inflamación crónica destruye crónicamente las células propias, ¿vale? Bien, Vale. ¿ok? Produciendo un proceso que llamamos estrés oxidativo, como tal, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Ese Ujú. estrés oxidativo ya me empieza a dañar el metabolismo y cuando ya me empieza a dañar el metabolismo es que se llama metainflamación, como Ok. tal. ¿Se entendió la Ok. diferencia? Sí, 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 Claro, sí, entonces sí, como sí, una sí. cosa que me lleva a la otra, como tal. Claro. ¿Ok? Qué bueno. Y cuáles son las principales causas de esta resistencia a la insulina y de la aumenta de inflamación? Vale, entonces ya teniendo claros los conceptos de Ujú. resistencia a la insulina y de la metainflamación, por supuesto, la mayoría de las cosas tienen que ver con factores de vida cotidiana de la sociedad actual, como tal. Bien, 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 bien. A ver, si hablamos de los factores que más generan inflamación, ¿vale? Bien, como tal, bien. El primero es el no movernos, Ujú. la falta de movimiento, como tal, bien. A veces la gente no entiende dentro de lo que es nuestra fisiología corporal que no existe absolutamente nada que nos proteja al sedentarismo, ¿vale? O sea, no hay ninguna estrategia dentro del cuerpo que a nosotros estar sentados 5 horas frente a un ordenador o 6 horas viendo al Netflix, ¿vale? Nos proteja de las consecuencias dañinas de eso, como tal. Bien. Solo ese hecho hace que haya un escalón más para que haya un proceso de inflamación crónica, como tal. Porque ¿qué Ujú. pasa? Al hacer actividad física, por ejemplo, crónica, ¿vale? Entonces aquí habría que diferenciar entre actividad física, ejercicio físico y deporte, son tres cosas completamente diferentes, Ujú. como tal. Bien, bien. Entonces ambas tres hay que tenerlas. Si queremos tener un sistema nervioso saludable y un sistema inmunitario saludable, como tal, bien. Y si El queremos tema... estar bien en energía, porque yo, por Claro. ejemplo, lo que más he notado es cómo el hacer más actividad física te llena de energía. O sea, qué Claro. buen beneficio, qué diferencia de pasar el sedentarismo al otro lado y notar ese repunte de energía. No, y es genial que me acaba de decir esto, porque claro, todo lo que tiene que ver con metainflamación tiene que ver con alteración de la movilización de recursos dentro del cuerpo. Entonces, una de las cosas por el de la cual el paciente va a venir como síntoma es falta de energía. No tengo energía para hacer esto, no tengo energía para eso porque le cuesta, ¿me entiendes? Entonces Sí. ahora, si eso le sumamos una resistencia a la insulina, una de las cosas que va a hacer la resistencia a la insulina es que a las células del cuerpo le va a costar más mover los recursos propios para producir ATP, Ujú. ¿vale? Para que no sepan qué es Vale. el ATP es una monedita, que es nuestra moneda energética, que produce nuestra mitocondria en estado anaeróbico, que quiere decir en presencia de oxígeno como tal, ¿bien? Entonces Ujú. aquí vemos otro de los factores, ¿vale? Bien, que están directamente relacionados con el deporte, la energía y la movilización, que es factores de estrés crónico, tanto emocionales como mentales como Ujú. tal.
tener estos problemas que no se resuelven y se mantienen en el tiempo. Ricky. ¿Por qué? Porque esto a la larga lo que va a hacer es activar un metabolismo donde a las células se le va a hacer más complicado y más complejo captar oxígeno. Entonces, al captar oxígeno, estamos viviendo en un estado donde hay una hipoxia celular, o sea, falta de oxígeno. Entonces, al haber esa falta de oxigenación como tal, bien, porque no hay un volumen cardíaco, no hay una frecuencia cardíaca variable, todo es como un electrocardiograma plano, muerto, ¿vale? Como tal. Bien, con problemas siempre crónicos, el mismo reque todo el tiempo, ¿me entiendes? ¿Vale? Bien, como tal. Eso va a alterar también ese proceso de gestión metabólica, donde ese estado de hipoxia me genera más estrés oxidativo, ese estrés oxidativo me genera inflamación, y una cosa que la gente no conoce es que cuando hay una inflamación, el mismo proceso inflamatorio dado por el sistema inmunológico me puede generar resistencia a la insulina independientemente de la conducta nutricional. El sistema inmunológico, si ve que faltan recursos, para él mantener un proceso inflamatorio, él puede decir, bueno, yo voy a instaurar una resistencia a la insulina, como tal. Pero entonces aquí empieza la pescadilla que se muerde la cola. O sea, ahí estaría la relación entre resistencia a la insulina y metainflamación en el cuerpo. Exacto. Exacto, porque una cosa lleva a la otra, esa pescadilla que se muerde la cola, como está bien, a veces, por eso muchas veces cuando el paciente viene con estos múltiples problemas como que parecen muy distantes, como ejemplo, bueno, vengo con una infección de orina, un problema de vesícula y una ansiedad, ¿cómo lo soluciono? Que entonces voy al psiquiatra para esto, voy al gastroenterólogo para esto otro y voy para esto, no porque lo que te va a parchear. No están viendo que la unidad de los sistemas es lo que está causando el problema. ¿Vale? Ya. Bien. Pero es lo que pasa realmente. Claro. Si tú vas ahí con ese problema, te miran con lo que vayas ese día. Si ese día te molesta más la ansiedad, te miran la ansiedad. Pero lo otro, bueno, pues eso ya te vas al otro. Sí. A ver, muchas veces yo me dedico en las primeras consultas con los pacientes a poner orden en el entendimiento de lo que le está sucediendo a su cuerpo, ¿me entiendes? Y eso da mucha tranquilidad al paciente, ¿me entiendes? Porque dice, ok, no, lo que me está ocurriendo no es casualidad, o no es culpa de la genética, porque también ese es otra candeleta. No, eso es genético. Sí, Dice, claro. O idiopático, que esa palabra me... Cuando dice idiopático es que no sabes lo que tienes, ¿vale? Si tú escuchas en un médico diciendo, no, eso es idiopático, es porque realmente no tiene idea de lo que está ocurriendo a ciencia cierta como tal, ¿vale? Entonces dice, bueno, parchamos con este medicamento para que le para bajar el volumen del síntoma, pero realmente no solucionamos el problema. Como tal, ¿bien? Recuerden que lo que buscamos con el cambio de estilo de vida, la medicina nutricional, la inmunonutrición, la nutrición personalizada y la suplementación terapéutica es realmente cambiar las vidas de las personas para que sus cuerpos sanen, no es parchar el cuerpo. Qué importante ese mensaje, Samuel. Qué importante, porque se está acostumbrado socialmente a lo otro, a ese parche, a esa pastillita mágica. Sí. Sin saber el fin, que es el que tú dices, no ese parcheo, sino mantenernos en salud. Lo tengo intenso. Sí. Que nuevo año, año 9, hay que espabilar. ¿Vale? Totalmente. Yo también pienso que hay que estar con ese. Y pensando en el ATP y en lo que estaba relacionando, alimentación, energía, el tejido adiposo, ¿qué cuenta en este proceso? ¿Qué papel qué hace? El todo, madre mía, que acaba de dar como en el punto clavo. ¡Premio! ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Mira, aquí te quiero mostrar un estudio, bien. Vamos a ver aquí. Aquí está, bien, ok, bien. Este es sacado de nuestro curso de formación de nutrición integral e inmunonutrición, que ya compromete en horas de tener más sorpresas, ¿vale? Poco a poco, bien, ya les iremos contando, bien. Que aquí resumimos lo que es la metainflamación, ¿vale? Como tal. El proceso de metainflamación está relacionado con muchas patologías crónicas no transmisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que son patologías que
Por ejemplo, Isma, si tú tienes diabetes, tú eso no lo contagias. Eso se llama no transmisible, ¿me entiendes? Porque tú Ujú. estás al lado de tu hija no va a transformarse en una persona diabética como tal. Ella lo que puede es observar tu conducta y ser diabética copiando conducta, eso sí. ¿Entiendes? Entonces ahí podríamos cambiar el concepto de transmisible dependiendo de cómo lo veamos. Ojo. Vamos a la... Bien, 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 bien. Ok. Entonces, ¿qué le pasa? Bien, vemos muchas patologías como ven arriba, por lo que están viendo en el canal de YouTube, como la obesidad, la diabetes, enfermedades CVD, cardiovascular disease en inglés, ¿vale? Ujú. Bien, bien. O patología cardiovascular para quien no sepa inglés. Cáncer, patología degenerativa, asma, rinitis alérgicas, alergia y todo eso está directamente relacionado con una alteración crónica del sistema inmunitario que me va a generar una metainflamación como tal. Bien, y al hacer metainflamación está directamente relacionado con daños a órganos internos en conjunto. Uno son el hígado, otro es el páncreas, otro es el cerebro y por supuesto otro que se ve completamente alterado. Y más bien le va a meter salsa. El problema es el tejido adiposo como tal. Bien, bien, ¿por qué? Vamos a remontar otra vez a la resistencia a insulina patológica, como tal, Ujú. ¿bien? Y a mí me gusta hacer mucho esta reflexión a nivel hormonal, como tal, ¿bien? Tenemos la lipogénesis. ¿Qué es la lipogénesis? ¿Bien? La misma palabra lo digo, lipo de grasa y génesis de creación. Entonces es creación de grasa. ¿Qué es el acúmulo de grasa blanca como tal? Bien, que es la que la gente acumula en la cintura y en la cadera como tal, que luego si se hace atrofia por hipoxia, por ejemplo, de las caderas en las mujeres se transforma en celulitis por falta de oxígeno y de nutrientes. Eso es la celulitis. Esa grasa acumulada ahí, llena de toxinas, con falta de oxígeno y falta de vascularización como tal, ¿bien? Y aquí te informo que sí, tú puedes llenarte de masajes linfáticos, pero si tú no nutres ese tejido adiposo y modificas su metabolismo, esa celulitis no va a desaparecer y es gastar recursos. Solo lo suelto, lo dejo caer ahí, como tal, ¿bien? Se recondúceme, ¿vale? Porque me fui por ahí. Me fui por ahí. Y he hablado de otra cosa. Del tejido adiposo en el proceso estábamos En hablando. el proceso de resistencia a insulina, inflamación, ¿vale? Bien, entonces me gusta la reflexión como tal, bien, ok. Primero nosotros tenemos diferentes hormonas, como estamos hablando de lipogénesis, creación Ujú. de grasa, ¿bien? Y estamos hablando de ahora lipólisis, que es lipólisis, destrucción de tejido adiposo, ¿vale? Bien, que es el quemarlo Ujú. metabólicamente, ¿bien? Porque el metabolismo es transformar una cosa por otra, por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, yo tengo ácidos grasos acumulados en el tejido adiposo y yo soy flexible metabólicamente, el cuerpo, ¿qué quiere decir el cuerpo? El hígado, el sistema inmunitario, el sistema nervioso, deberían tener la capacidad de sacar esos ácidos grasos y transformarlos en energía, en forma de Ujú. ATP. Y entonces, en este tipo de personas no hay acúmulo de este tipo de grasa como tal, pero para eso hay que tener una conducta. Entonces hay un balance entre lipólisis y lipogénesis como tal, ¿bien? Entonces ahora, Ujú. ¿qué pasa? Mira lo que es la cuestión con el tema hormonal como tal, bien. Nosotros tenemos la insulina, ¿vale? La insulina es la única hormona lipogénica que existe en el cuerpo. No hay ninguna otra. Una sola hormona para Ujú. producir grasa, ¿vale? Como tal, ¿bien? Ahora, ¿cuántas hormonas nosotros tenemos para movilizar energía del tejido adiposo? Como tal, ¿bien? Producir lipólisis. El glucagón es una de ellas. Cortisol, adrenalina, no adrenalina, ¿vale? Bien. Ujú. Angiotensina también, pero ¿vale? Como tal. Ahora, 5 hormonas que me producen lipólisis y una que me produce lipogénesis. ¿Dónde está el problema aquí? O sea, ¿cómo es Ujú. posible que una hormona le gane a 5? Que le gane a 5. Algo como sociedad y como especie estamos haciendo mal. Sí. Porque, a ver, eso mismo, esto nos habla de que nosotros estamos muy bien diseñados para pasar hambre. Somos bien Ujú. diseñados como tal.
¿bien? Pero a la vez, al tener una hormona, el cerebro sabe de que cuando nosotros tenemos recursos, tenemos que aprovechar para guardar, como tal. ¿Bien? Entonces, claro, esto es un punto que reflexionar en todo esto, Sí, como sí, tal. sí, sí, sí. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de otros factores, volviendo a los factores que me generan más inflamación, que te diga, falta de movimiento. ¿Y cuál podría ser otro? El no comer frutas y verduras. Es otro factor, Sí. como tal. ¿Bien? ¿Sabes cuánta cantidad de pacientes me han llegado a mí en mi consulta durante estos 15 o más años que llevo viendo a pacientes con esto, que no me comen frutas y verduras? Muchos. O sea, no sé si le puedes Muchos. poner número, pero Pues, es que- un 80%, o sea, a lo mejor hablándote en porcentaje, un 80, Sí, 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 sí. o Vale, sea, como qué tal. importante es la alimentación en la prevención y manejo de todo esto, de Sí, sí, estas sí, sí, sí. condiciones. Que claro, es que es sumamente importante y prioritario todo ese manejo y entender un poco cómo funciona el rompecabezas del cuerpo humano como tal, ¿bien? Bien, bien. Ujú, Entonces, a mí hace poco con una paciente estuve hablando de una metáfora de nuestro cuerpo como un rompecabezas, como tal, ujú. ¿bien? ¿Y cómo le expliqué esta metáfora de que, y si me está escuchando un saludo, ¿vale? Bien. ¿Cómo es esta metáfora? ¿Bien? Que tú tienes que imaginarte de que tú en salud es tu verte a ti en un rompecabezas armado. Ujú, Y tú te ves a ti saludable, con todos tus órganos funcionando, todos tus órganos unidos, todos tus órganos comunicándose para la gestión de energía, gestión de conducta, toma de decisiones, como tal, poner límites o no poner límites, ¿me entiendes? Vale, como tal, ¿bien? Bien, entonces eso va a dar un balance fisiológico, emocional, cognitivo y social, como tal, ¿bien? Y ahora, ¿qué es la enfermedad? Vale, bien, que nosotros vamos quitando piezas de ese rompecabezas y vamos colocando a un lado, como tal. Entonces, ¿qué ves? Una imagen distorsionada de ti. Y esa imagen distorsionada eres tú enfermo, como tal. Pero ¿qué pasa con la visión de las personas en relación con la salud? Que se desprende un pedazo del rompecabezas y debes entender qué fue lo que llevó dentro de esa unión de sistema a que ese rompecabezas tuviéramos que sacarlo porque está mostrando síntomas como tal, ver todo el rompecabezas, debes de ver la pieza del rompecabezas. ¿Qué es lo que hacemos a nivel terapéutico? Debes de enfocarnos en todo la película, nos enfocamos en la pieza ujú. como tal. Bien. Claro. Y eso para mí es uno de los mayores fracasos de la medicina actual, como tal. Pues ponte, si ese pedazo de ese rompecabezas es el corazón, aquí se lo lleva el cardiólogo. Si ese pedazo es el tubo digestivo, se lo lleva al gastroenterólogo. Entonces, si el pedazo de aquí es hueso, articulaciones, bueno, se lo lleva al reumatólogo, se lo lleva al reumatólogo como tal. Bien. Entonces, claro, entonces al final el paciente está lleno de un montón de problemas y no ve en sí y se ve en sí mismo desmembrado, sin entender qué es lo que está ocurriendo en él. Totalmente. O sea, es así como funciona. O sea, yo creo que lo importante de aquí también de estas es la información que damos, qué valiosa es para que no nos pase eso. O sea, en escuchar, en aprender y en querer comunicar todo eso, yo creo que hay muchísimo valor social que estamos aportando. Sí, 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 sí. Claro, entonces por Bueno, supuesto eh, porque a esto es veces no lo importante. sabemos, no caemos en qué podemos nosotros notar en nuestro cuerpo para saber que, para evitar que esto se produzca en una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el caso de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué Claro, señales podemos ¿qué percibir? señales? A veces Claro, ni siquiera lo sabemos. claro, pero por eso el tema de la salud como tal está muy bien que sea un derecho, pero también es un deber, Claro. ¿vale? Y dentro de esos deberes a todo individuo se le debería enseñar lo mínimo en salud para entender si está bien o mal. Porque así evitamos primero saturar el sistema sanitario, que está saturado por chorradas. Ujú. La gente va como, me duele aquí la garganta. Entonces tú ves 20 personas en un centro de salud
porque tiene dolor de garganta y las verdaderas emergencias tienen que esperar. No sé si me entiendes, ¿vale? Porque al final el Sí, sistema, sí, sí, cuando hay claro. una emergencia hay que salvar al paciente, pero a ver, si te da fiebre y tienes tos, bueno, pillaste una gripe, quédate en casa, abrígate y ya, ¿me entiendes? Por eso hay que Exacto. educar al paciente también, ¿me entiendes? En ese sentido, para no perder recursos y tiempo como tal, ¿bien? Entonces, claro, el tema aquí para poder identificar todo esto está directamente relacionado con que la persona en ese proceso de terapéutica se responsabilice en lo que tiene mediante un proceso de aprendizaje como Ujú. tal. Bien, porque si no va a estar continuamente dando palos de ciegos y cada vez que vaya con un terapeuta lo que va a querer es soltarle los síntomas y querer que se lo solucione. Sí, exactamente. Así es. Entonces, Tal cual. entonces en ese sentido no hay ningún sentido de responsabilidad en relación con su proceso, ¿me entiendes? Porque continuamente te le estás entregando tú piezas de rompecabezas a otro. No estás viendo, no estás siendo capaz de ver tu rompecabezas y tratar de colocarlo tú misma. Eso es lo que Ujú. hace cada uno de los pacientes que vienen conmigo. Ve tu rompecabezas y vamos a colocarlo. Mira, la pieza va así. Si la giramos así, va así. ¿No, no crees? ¿Me entiendes? Ese es el trabajo como tal. Entonces, repíteme Totalmente. Y otra vez la además es. pregunta, ¿vale? Porque me desvié un poquillo, pero bueno, vamos en el tema. Es que es tan interesante que es como, es que es así, porque yo estaba pensando, y qué necesario y qué bien tus pacientes que somos capaces de invertir en nuestra salud en vez de Claro. invertir en una chorrada, hay que también ser capaces de Sí, tomar sí, sí, esas sí, 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 buenas sí. Sí, porque al decisiones. final, Pero bueno, o sea, porque al final el tema de la salud es un tema de inversión como tal, ¿bien? Porque al final, no sé si, no, lo hablábamos en el último episodio de la temporada anterior, ¿vale? Como tal, si no hay salud no hay nada, sin salud no hay no puedes nada. moverte, si no hay salud no puedes disfrutar con tu familia, si no hay salud y tienes hijos no puedes criarlos porque estás hecho polvo, Ujú. Exactamente. ¿vale? Pero bueno, la pregunta era, ¿cómo podemos identificar esas Vale, ya. Esa advertencias en advertencia. nuestro O sea, cuerpo? o sea, por un lado es aprender, como tal. Y ya relacionado con todo esto, a ver, vale, si tú por lo menos eres una persona que eres activa, vale, como tal, y tú ves que empiezas a acumular grasa donde no deberías, ojo, eso es una alerta, ¿me entiendes? Algo no estás Ujú. haciendo bien, ¿me entiendes? Porque al final lo que dije anteriormente, si no tenemos una hormona que es lipogénica y 5 que son que producen Lipólisis. lipólisis, si estás acumulando grasa, está habiendo un desbalance de la insulina, ¿sí o no? Se está Ojo, produciendo más sí. insulina de lo que deberías. Y estás comiendo más recursos de lo que deberías en forma de calorías. ¿Vale? Ujú. Como tal. Bien, bien, bien. Y no estoy hablando de que esos recursos vayan a ser nutricionalmente beneficiosos en un proceso de regeneración celular. No necesariamente, ¿vale? Ujú. Porque yo me puedo hinchar bollos, hincharme a un montón de aburriquitoquín, tener 1 millón de calorías, todo se transforma en grasa y la persona te echó polvo porque no hay recursos para las células, no hay recursos esenciales para las células, para que las células funcionen. Y además sigue teniendo hambre, ¿no? Porque corrígeme, pero si tú almuerzas a las 2, 2:30, como aquí, ¿no? Más o menos en España, Ujú. y de repente a media tarde vuelves a sentir hambre, es porque hay nutricionalmente mm, algo está No, fallando. ahí no se gestionaron bien los recursos. Ahí lo que está ocurriendo es una resistencia a la insulina, una resistencia a la insulina cerebral. Primero, que el cerebro ni se enteró que comiste, ¿vale? Y segundo, la calidad del nutriente no es la adecuada. ¿Cómo tal? Porque cuando tú tienes una alimentación altamente inflamatoria, como tal, van a ocurrir dos cosas. Primero, que comes y que ha hecho polvo. La persona que ha hecho polvo, bien. A ver, si tú comes y a ti te da una pájara que te tienes que acostar o ir a dormir, eso no es una Hay buena algo falla. señal. Algo está fallando. Porque justo a las 2 de la tarde, donde hay mayor acúmulo de cortisol que te moviliza energía, no debería tumbarte en cama. Eso ya es una Es decir, es señal una señal. gorda, ya es una señal muy gorda, como tal. Ujú. Bien, 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 de que hay mala gestión. Entonces, ¿qué pasa? Y así de paso, después que te levantas con mala follá de la siesta, te apetece es
una palmerita, una magdalena o una chocolatina, Mal. Mal. vamos mal. Como tal, porque estamos hablando de que ya tiene una resistencia a la insulina patológica, en ese caso. Y entonces, si estamos ahí en ese momento, ¿qué cambios en nuestra vida podemos hacer para marcar una diferencia significativa? Vale, bien. Evaluar que la estás teniendo. Primero, ser sincero contigo mismo, porque al final, por supuesto, siempre el autoengaño está a la orden del día. Eso está ahí, ¿me entiendes? A ver, ¿cuántas veces nosotros no hemos, tú como yo, no hemos escuchado en la misma cantaleta? Es que sí, pero es que mis padres hacen son todos los días, pero mira, pues así como mírate en ese espejo, ¿cómo están tus padres? Con hipertensión arterial, con el colesterol alto, con patología reumática, con patología autoinmune, con un cáncer. Si tú quieres ir por ese camino, sigue Sí. así, pero la gente no lo ve. Eso, ¿bien? Ujú. Una persona con 40 años que como todos sus colegas tienen hígado graso, tienen hipertensión arterial, tienen colesterol alto y están hechos polvo y no tienen energía y no tienen líbido, porque si no hay energía tampoco tienes ganas de tema. Eso puede ser otro podcast. Todo bien, si te gusta, Sugerencias. sugerencias, bien, bien, bien. Sugerencias. Claro, porque al final tienes que ver, por ejemplo, que la insulina, esta alteración de inflamación va a afectar tanto en hombres como en mujeres los niveles de hormonas sexuales, testosterona, estrógeno, progesterona, de hidroepiandrosterediona, DEA sulfato, todo eso. Los dos hechos polvo, con un montón de problemas, con hipotecas, con 5 hijos y sin ganas de tema. Qué vida más triste. Pero vemos Sí, Netflix y tenemos el último iPhone. ya está. No, yo creo que es una creo que es algo importante a reflexionar para todos. Es como, por ejemplo, cuando tú tienes un paciente o un grupo de pacientes que no pueden tener babies como tal, bien. Y la primera pregunta que yo les digo es, ¿cómo está la respuesta en relación con las ganas de querer tener relaciones sexuales? ¿Vale? Bien. Yo sé que YouTube no va a banear el vídeo, ¿vale? Por todas estas palabras que estoy diciendo, pero no pasa nada. Bien. Saludo a todos mis pacientes que ven el vídeo, que ven los vídeos del podcast. Ok, bien. Pero, ¿sabes? Porque al final el tema es que, ¿de dónde nace un bebé? De la intención de quererte aparear. Es así. Y si entonces yo a veces tengo pacientes que ni esa intención la sienten ni la tienen. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo nosotros, vuelvo a la pregunta que hiciste, cómo nosotros podemos identificar esos síntomas que nos están llevando a que hay un problema? Yéndonos a lo básico, que es lo que la gente se le olvida. Igual, y el nivel terapéutico también, como tal. Si la persona no tiene líbido, yo necesito gastarme un pastizal en exámenes de estrógeno, progesterona, FSH, LH, prolactina. No, vamos a ver si podemos con esta estrategia solucionar eso. Y si no, observamos la analítica. Ujú. Y aquí Claro. podemos... Sí. ¿Y existe algún tipo de población que sea más propensa a desarrollar resistencia a la insulina? Sí, toda la población que vive bajo la influencia de la exportación de la vida occidentalizada exportada por Norteamérica, Estados Unidos. Claro, porque Vale. al final es que, porque ¿qué es lo que qué es lo que ha llegado a todos esos países occidentalizados? Que es normal hincharte a comida rápida, a comida chatarra, como lo conocen en Ujú, otros sitios en Latinoamérica, en Latam, comida ujú, chatarra, comida rápida, fast food, como ujú. tal. Bien, entonces, ¿qué tenemos que comer? Slow food, ¿vale? En todos los sentidos. Bien, 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 porque al final pareciera que vamos, que la vida, la gente va en una carrera de desesperación a llegar a no sé dónde. Pero eres feliz. ¿Estás satisfecho con lo que haces? ¿Sientes satisfacción en los aspectos de calidad de vida, de energía, de motivación, de ganas de querer emprender, de ganas de querer aprender?
Es necesario sentarse a sentir todo eso y a Todo eso. reflexionar sobre ello. Sí, Es muy sí, sí. importante. Sí, 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 sí. Entonces, claro, aquí o sea, te podemos tener múltiples estrategias, muchas cosas que podemos decir y hablar, pero una de las cosas que invito a cada persona es que haya un proceso de autoobservación, de sincerarse con ustedes mismos, y si te ves en una situación donde el pez se muerde la cola, hay resistencia a la insulina, acúmulo de grasa, resistencia a la insulina, hay inflamación, hay problemas, busca ayuda, Claro. invierte en tu salud, como tal. Ujú. Es que no hay otra, ¿vale? Como tal, porque o sea, uno es muy subjetivo con uno mismo en relación con lo que está sucediendo, como tal. Claro, porque uno trata de minorizar para uno mismo sus propios problemas porque la vida continúa. Tienes que levantarte todos los días, tienes que ir a trabajar, tienes que hacer tu labor, tienes que vivir, no sobrevivir, ojo. ¿Vale? Porque al Ujú. final parece que la vida es como un peso, es como que aquí sobreviviendo, pero ¿qué? ¿Está cayendo una bomba encima? Para decir eso. Bueno, sí, cayó las navidades, ¿no? Sí. Sí, sí. Es como la Navidad es como una bomba. ¡Pua! Bien, vamos, conflictos familiares. ¡Fa! Vamos, hinchémonos a calorías. ¡Fa! Gastemos lo que no tenemos. ¡Va! Llega enero, todo el mundo deprimido, sin Buah. energía y sin ganas de hacer nada. ¡Pam! Y encima, como al tiempo, que lo único que quiero es sentarme en el sofá, ver la tele e hincharme lo que no debo, Y vamos con esa rueda, y se ¿bien? va. Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué te invito a moverte, a comer más verduras y vegetales? Y si no te gusta, haz un esfuerzo. Y si te sientas mal, busca ayuda. Si te sientas ¿Ya? mal, algo Algo hay que está. mal está, Otra porque señal ahí hay muy fuerte de muy que algo está fuerte. fallando. Ya que algo está fallando muy, muy, muy bien, bien. Y por supuesto, enfócate en comer vegetales y frutas de alta calidad y proteína de alto valor biológico, Ujú. ¿vale? Y variado. Bien, bien, porque a veces nos enfocamos en una sola cosa. ¡Oh, qué como! Pero si comes todos los días pan, Patata. patata, arroz. A ver, Ahí ya, ahí ya se te está yendo la energía. claro, ¿y por qué mencionamos estos tres alimentos? Porque ¿por qué tienen como estos tres alimentos en relación con lo que estamos hablando? Que ambos tres tienen una carga glicémica muy alta, que si los comes todos los días, a todas horas, en todo momento, vas a generar una resistencia a la insulina y se te va a acumular el Michelin en la cintura, ¿vale? Y el problema de la grasa, ahí, en ese sentido, es que la grasa empieza a activar estrategias parecidas al sistema inmunológico, produciendo más salsa en la inflamación. ¿Me entiendes? O sea, tejido adiposo blanco, cuando se acumula y le falta oxígeno, se convierte en otro punto de foco inmunitario que genera más inflamación a través de diferentes hormonas. ¿Vale? Y una de ellas es una hormona que es sumamente importante, que es la leptina. ¿Vale? Si quieres que hablemos en otro episodio sobre la leptina, porque no voy a hablar de la leptina en este episodio, déjalo en los comentarios, ¿bien? Si si no estás viendo nuestro canal de YouTube, recuerda dejarnos un like, suscribirte al canal y darle click a la campanita. Esto nos ayuda a crear más y mejor contenido, ¿bien? Ok, últimas reflexiones, Isma, porque ya se nos fue el tiempo. Sí. O sea, es que ha sido podríamos seguir aquí un gran rato, pero ya se ha ido el tiempo, sí. Yo quizás, yo invito a reflexionar en nuestro día a día qué pequeño paso podría dar hoy para mejorar en tu salud, ¿vale? Quizás, pues eso, una comida más saludable, más ingesta de frutas, verduras de temporada. Si no tengo todo sedentario, o sea, si mi vida es totalmente sedentaria, empieza por caminar, ir progresando poquito a poco y sobre todo informarte e invertir en salud. Yo me quiero Perfecto. con esta Pero- reflexión. pero muy bien. Muy bien. Bien, bien, bien.
Entonces recuerda que también el tema de la salud psicoemocional es sumamente importante, bien, como tal. Yo Y me quedo ahí con la cosa de hablar de meditación, yoga el yoga, la para meditación es sumamente importante, ¿vale? Si quieres en que este hablemos contexto. también de que cómo el estrés crónico me genera resistencia a la insulina, podemos hablarlo en otro episodio, déjalo en los comentarios también, ¿vale? Bien. Y recuerda, por lo menos aquí quiero cerrar con este estudio, ¿vale? Como tal, publicado en Frontiers in Medicine. Estamos hablando de un estudio de 2018. ¿En qué año estamos hoy? Estamos comenzando 25. el 2025, ¿vale? Estamos hablando de hace 7 años, como tal, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Bien. Exceso de ingesta de calorías, que va a llevar a un desastre, por supuesto, acúmulo de grasa, proceso de inflamación, daño en el corazón, daño en el hígado, daño en el músculo, pero aquí lo que quiero que veas aquí es la insuficiencia de la insulina y deficiencia de la insulina, que va a llevar, por supuesto, a una resistencia a la insulina y una diabetes, por ejemplo, tipo 2. Claro, que es un proceso como tal, ¿bien? Donde el acúmulo de grasa es sumamente prioritario como tal, ¿bien? ¿Okay? Recuerden lo que la es de la cantidad de hormonas que hay en relación con cada una de estas cositas, ¿bien? Entonces, y la información es que coma más rico en nutrientes, coma más rico en fibra, coma más rico en alimentos de alto valor biológico como tal, bien. Y suplementos que te pueden ayudar a soltar estos obstáculos, hay miles, hay muchos como tal, como hay suplementos para recuperar receptores de insulina, hay suplementos para bajar carga glicémica, hay suplementos, otro episodio. Aquí estamos, como estamos empezando la temporada, aquí estamos lanzando ideas para los próximos episodios. Bien, vamos a hablar mejor de suplementos para el anti-envejecimiento, para mejorar la resistencia a la insulina, por ejemplo. Está bien, así que estamos abiertos a todo eso, bien. Entonces, bueno, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy y esperamos que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos hasta la próxima, ¿no? Eso es. Nos Perfecto. vemos la próxima. Adiós. Hasta luego, adiós.